Bueno, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, Bueno, yo os cuento mi película, como yo entiendo que podría ser, ¿de acuerdo? Voy a crearme una nueva carpeta, o perdón, una nueva tabla. Estoy en mi base de datos, doy a nueva, la voy a llamar categorías. Bueno, voy a poner trivial. Trivial categorías. No uso acento, no uso espacio, no uso ñes, etcétera, 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 ¿vale? Empiezo por el ID. Cada categoría va a tener su propio ID. Va a ser autoincrementable, clave principal y un signe. Hay que decir que las claves principales no pueden estar repetidas. Para evitar cualquier tipo de posibilidad de que tengamos una clave repetida, lo que hacemos es darle a autoincrementable, con lo cual va a ser el propio sistema, el propio servidor, la propia base de datos, en el que cada vez que introducimos una nueva categoría, le va a asignar un valor nuevo. Esto es como los DNIs. En España no puede haber dos personas con el mismo DNI, ¿vale? Pero, aunque muera una persona, su DNI no se le va a asignar a una nueva persona que viva, que nazca, mejor dicho. ¿Vale? Los DNI son únicos e intransferibles. ¿De acuerdo? Pues esto es igual. A menos que lo forcemos, que seamos nosotros el que digamos un ID. Pero imaginar que yo meto una categoría, le asigna el número uno, otra categoría, el número 2, otra categoría, el número 3. Borro la número 2 porque no me interesa. Al insertar una nueva, nunca le va a insertar la 2. Sería la 4, la 5, así sucesivamente. Quedaría vacía la 2. Seré yo el que, si estimo, a alguno le podré poner la 2 siempre y cuando no exista. ¿Vale? No puede existir dos categorías con el mismo ID. Eso nos lo asegura el hecho de que es clave primaria. La clave primaria no... Cualquier clave, puedo tener varias claves primarias, también en una tabla. Lo habitual es tener una. Entonces, no podríamos tener dos valores, dos categorías con la misma. Para asegurarnos de todo esto, insisto, le pongo clave primaria y le digo que sea autoincrementable para que no lo vaya asignando. ¿Vale? Al ser un valor de tipo entero, le quito la parte negativa, me quedo solo con la parte positiva del rango de posibilidades. Un valor entero, veis que me ofrece números desde el menos 2.147 millones hasta el 2.147 millones. Ahora, si le pongo solamente el modo unsigne, iríamos desde el 0, si me deja, desde el 0 hasta el 4.294 millones. ¿Vale? Entonces, esto es lo habitual y lo frecuente. A menos que, como es el caso, pues a lo mejor no tenga sentido. Fijaros que tengo un valor pequeño, un tin entero, que me puede ir hasta los 255. Luego está el small entero, que me va hasta los 65.000. Medium, ¿veis? Entonces, a lo mejor, si lo que queremos es ahorrar espacio, ¿vale? En lugar de guardar, como estáis viendo, un entero de 4 bits, pues a lo mejor nos es suficiente con un bit. No sé cuántas categorías vamos a tener en nuestra base de datos. Más de 255. Se me antoja que a lo mejor son muchas categorías. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo más sensato sería o un muy pequeño o un small entero. ¿Vale? Voy a poner, me quedo con la parte positiva. Esto significa que voy a tener hasta 255. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a poner categoría. En este caso me gustaría utilizar un char para que fuera más rápido. De tal forma que esta tabla siempre va a ocupar la misma cantidad. Entonces, va a ser tratada como un array de los que vimos en C++, en el que todos los elementos son del mismo tamaño. ¿Vale? Yo creo que con 100 deberíamos tener. Vamos a ver si no hay ningún fallo y nos deja. Vamos a poner cotejamiento UTF-8, Unicode y base de datos
perdón, el cotejamiento de la base de datos UTF-8 Unicode. ¿De acuerdo? Bien. Ayer hablábamos sobre los motores de almacenamiento. Digamos que esto es como guarda, cómo va a tratar MySQL, el servidor, a las tablas que vamos a guardar. Digamos que tiene varias formas, ¿no? Esto es como si tenemos un coche de motor diésel, de motor gasolina, o tenemos un eléctrico. ¿Cuál es mejor? Pues mire usted, depende. Depende. Un motor eléctrico, pues parece ser que contamina menos, me voy a gastar menos dinero, más si tengo placas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero posiblemente tenga menos autonomía, me reste libertad, porque si voy a hacer un viaje largo, pues a lo mejor tiene las consecuencias de que tengo que estar esperando en un momento determinado a cargar este coche, etcétera, etcétera. Un motor gasolina es más reactivo, más explosivo, posiblemente sea muy interesante si voy a hacer un uso más urbanita. Y desde lo mismo, ¿no? Si voy a hacer un uso muy urbanita, pues el eléctrico también tiene unas ventajas bastante interesantes. Otra cosa es moverse por carretera. Pues a lo mejor un gasolina, pues me va a dar un consumo un poquito más alto que un diésel. Un diésel, pues tiene ciertas características buenas, ciertas características malas. Bueno, pues vamos a pensar en ese símil aquí en motor de almacenamiento. Nos vamos a fijar principalmente en el InnoDB y en MySun, ¿vale? Porque los otros realmente nos da un poco igual, ¿vale? Son formas diferentes, pero a nosotros realmente los motores de almacenamiento reales son este que pone InnoDB y MySun. Habitualmente vais a utilizar InnoDB. InnoDB es un motor de almacenamiento en el que permite, como estáis diciendo, como estáis viendo ahí, permite transacciones, permite claves foráneas, encriptación de tablas, tiene una serie de beneficios. Este tipo de motor de almacenamiento está específicamente diseñado para poder soportar mejor las inserciones de datos, las actualizaciones o modificaciones de datos, incluso los borrados de datos. Y permite, lo que estáis viendo ahí, transacciones, Tiger, permite también el hecho de, sobre todo lo que más nos interesa a nosotros son las claves foráneas, el hecho de que podemos hacer relaciones. Puedo tener relación, una tabla con otra utilizando las claves principales, ¿vale? Sin embargo, no es un motor de almacenamiento que funcione extraordinariamente bien ante selecciones. Claro, las selecciones en el mundo de las bases de datos, pues podríamos decir que es el argumento principal, cuando quiero buscar algo, cuando yo quiero extraer información, cuando en un momento determinado yo quiero buscar, por ejemplo, quiero buscar en la base de datos de Hacienda las personas que cobran menos de 1.500 euros al mes, según nómina, en el mes de tal, en la provincia de Albacete. Pues eso es una selección en una masa importante de datos. Bueno, pues InnoDB no funciona extraordinariamente bien. Eso no significa que no funcione bien, funciona bien. Lo que pasa es que hay un motor de almacenamiento que funciona muchísimo mejor para ese tipo de situaciones, que es MySun. MySun no permite relaciones, no funciona extraordinariamente bien cuando quiero insertar algo nuevo, cuando quiero hacer una actualización, cuando quiero borrar, pero vuela no, es súper, súper, súper rápido ante la situación de querer pedir información a la base de datos. ¿Vale? Entonces, en función del contexto de la aplicación y de la situación, pues podréis elegir habitualmente entre estos dos. ¿Vale? El reto son pues basados, son, por ejemplo, memory, pues son variables, tablas temporales que están en memoria y que van a desaparecer. O sea, son situaciones ya muchísimo menos habituales. Ya os digo que vais a tener que elegir entre este y, y este. ¿Vale? MySun, sobre todo, para cuando situaciones en las que voy a hacer muchas búsquedas ante grandes situaciones o situaciones en las que tengo muchísimos datos y quiero buscar información muy rápida, como lo podéis ver aquí, ¿no? Ahí os lo está diciendo. Sin embargo, InnoDB no es tan rápido,
pero es rápido. Y sí que funciona muy bien cuando tengo que hacer inserciones y tengo que hacer un uso más típico de bases de datos relacionales. Lo habitual, lo frecuente es InnoDB. Ahora, tener en cuenta que en las aplicaciones web, en muchas ocasiones, sí que es interesante el tema de MySun. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos una web con un volumen de visitas muy alto. Por ejemplo, pensar un blog. ¿Yo qué hago en el blog? Meto 2 o 3 noticias al día. ¿Bien? ¿Vale? 2 o 3 noticias al día son 3 inserciones, no es nada, os lo garantizo, es nada. Sin embargo, a lo mejor tengo miles de visitas recurrentes diarias. A lo mejor tengo que restar potencia a mi aplicación no utilizando InnoDB, que habéis visto ya cositas como si yo tengo una relación y puedo borrar la categoría, que al mismo tiempo me borre todas las preguntas. O quiero crear un subíndice. Ese tipo de cosas con MySun no podríamos. MySun vendría a ser algo parecido como a una tabla con información. ¿Vale? Puedo crear relaciones ficticias, pero no relaciones, podríamos decir, auspiciadas por el propio sistema. Entonces, imaginar un blog. Y este blog, de alguna forma, pues tengo noticias de actualidad que quiero acceder a ellas. A lo mejor me es más interesante utilizar MySun porque la cantidad de peticiones es abrumadoramente más grande de tipo select. Voy a seleccionar información, voy a filtrar información de la base de datos y me interesa más tablas de tipo MySun. Entonces, tenemos que analizar en cada caso el uso que se le va a dar a la base de datos para elegir entre uno de estos dos motores. ¿De acuerdo? En aplicaciones de gestión típicas, en aplicaciones donde se mueve información de, yo qué sé, pues en una aplicación de gestión de nóminas, de cualquier aplicación de este tipo, lo habitual, lo frecuente y yo diría lo deseable siempre es de tipo InnoDB. ¿Vale? Bien. Vale. Yo lo voy a dejar de tipo InnoDB de momento. Vamos a guardar. Habéis visto que hoy me lo ha guardado sin ningún tipo de problema. Ayer me daba problemas. Vamos a crearnos una nueva. La vamos a llamar preguntas. Donde voy a tener el ID de la pregunta. Autoincrementable. ¿Cuántas preguntas voy a tener? ¿Hasta 2.000 millones? Pues no lo sé. Podríamos tener hasta 1.600.000. Yo creo que con esto, que son 3 bits, deberíamos tener más que sobrado, ¿vale? De todas formas, bueno, voy a poner InnoDB y nos evitamos cualquier tipo, vale, un signe. Vamos con la pregunta. En este caso la pregunta va a ser un varchar. El varchar puede llegar hasta 65.000, ¿vale? Yo qué sé, yo creo que con 1.500 tendríamos 1.500 caracteres, deberíamos tener más que suficiente, ¿no? Yo creo. Atributos, vamos a decirlo que sea, cotejamiento, vamos a decir que sea de tipo UTF-8 Unicode para evitarnos cualquier tipo de problemita. Vamos a poner la categoría a la que pertenece. La categoría que vamos a crear una relación con las... Esto no es preguntas, esto es trivial, ¿vale? Trivial-preguntas, ¿vale? Categoría. Recordar que al hacer una relación tenemos que decir el mismo tipo con el valor, con el campo de la tabla con el que le vamos a relacionar. Recordar que categorías tenía un campo que era de tipo pequeño entero, tin, por eso tengo que decirle del mismo, de tipo unsigne. Eso sí, esto va a ser un index, ¿de acuerdo? De tal forma que esto me va a permitir buscar preguntas por categorías de una forma más rápida, porque ya tengo indexada mediante un índice ese campo. Por eso es importante hacer que sea un índice. ¿No va a funcionar si no es un índice? Sí, sí que va a funcionar, pero imaginar que tenemos 1 millón de preguntas y tengo que buscar las preguntas de arte.
Pues lógicamente, si lo tengo indexado, la tabla va a ocupar más. Un índice hace que la tabla guarde más información. En algún fichero, en el servidor, guarda un índice, ¿vale? Con esta información para poder acudir a ella de forma más rápida. O sea, la base de datos necesita guardar más cosas. Sí, al crear un índice necesita guardar más cosas. Pero sin embargo, como yo sé de antemano que voy a filtrar constantemente por los tipos, el acceso a esos datos va a ser infinitamente más rápido, ¿vale? Bien, de momento tendríamos, yo creo que esta situación, cotejamiento de la tabla, vamos a decir de tipo UTF-8 Unicode, ¿vale? Vamos a guardar y tendríamos nuestra tabla de preguntas, ¿de acuerdo? Voy a crear la relación, vista de relaciones, de tal forma que yo creo que el campo categoría se va a relacionar con la tabla categorías, el ID. Tengo que decidir qué hacer. Esto se refiere a cuando yo borro esta, cuando borro con la que está relacionando. ¿Qué pasa si borro una categoría? Bueno, si yo borro una categoría, puedo permitir, por ejemplo, en cascada, que todas las preguntas que pertenecen a esa categoría se borren. ¿De acuerdo? Podría ponerlas todo a null, configura a nulo, o sea, estas preguntas ponte en categoría. No hacer nada o restringir. Restringir viene a ser algo como no. Si quiero borrar una categoría y existen preguntas con esta categoría, no permito. Borre usted primero las categorías. ¿Vale? Borre usted primero las categorías. ¿Qué pasa si queremos actualizar? Bueno, aquí podríamos yo creo que poner en cascada. A mi modo de ver, si yo cambio la categoría, se refiere sobre todo al ID. Si cambio el ID, por ejemplo, la categoría 5, la pongo la 7 porque me interese por algún motivo, bueno, pues voy a actualizar. Lo haría en cascada. Puedo restringir. O sea, que si yo intento cambiar el ID de una categoría, no me va a dejar si hay preguntas con esa categoría. Ponerlo a todo a nulo o no hacer nada. En este caso, me parece más interesante hacerlo en cascada, ¿vale? No me parece interesante poner en cascada si yo borro una categoría porque me va a borrar las preguntas. Cuidado, imaginad que tenéis 500 preguntas de la categoría arte, eliminas arte sin darte cuenta qué pasa con las 500 preguntas. Catapum, chimpum, te quedas sin ellas. Lo ha hecho el sistema por ti. Me parece mucho más interesante restringir, ¿vale? Para que seamos conscientes. Ahora, que usted quiere eliminar la categoría arte, borre usted primero las preguntas, ¿vale? Dicho esto, doy a guardar. Bien. Y ahora lo que voy a hacer va a ser las respuestas, ¿de acuerdo? Me voy a crear una nueva tabla que la voy a llamar trivial respuestas. Como siempre, cada respuesta tiene un ID, autoincrementable, primario, un signo. Aquí no voy a hacer mucho más. Voy con la respuesta. Cada respuesta pues va a ser un texto. En este caso le voy a hacer un varchar también de 1500 con un cotejamiento de tipo UTF-8 Unicode. Ahí está, ¿vale? Y luego voy a decir si esta pregunta, si esta respuesta es verdadera o falsa, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner correcta, en el que voy a decir, aquí podría utilizar un pequeño entero o un booleano. En realidad, un booleano y un pequeño entero es igual, exactamente igual. A mí me gusta más utilizar simplemente un pequeño entero, pero restrinjo a un carácter y pongo por defecto, por ejemplo, el valor por defecto va a ser 0. 0, falso, 1, verdadero, ¿vale? Voy a poner aquí la parte solamente positiva y esto también en UTF-8 Unicode. Por último, voy a decir pregunta. La pregunta a la que pertenece esta respuesta.
voy a crear la relación, de tal forma que la pregunta era de tipo entero, un signo y va a ser un índice. De tal forma que el acceso a las respuestas, a las posibles respuestas de una pregunta va a ser muy fácil o más rápido, porque están indexadas. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, vamos a guardar. Me lo ha guardado correctamente. ¿Vale? Bien. Lo único que nos quedaría es crear la relación. La relación básicamente es la tabla, el campo pregunta está relacionado con la tabla preguntas ID, son del mismo tipo. Vamos a ver qué hacemos cuando borramos la pregunta. Pues sí, yo cuando borro la pregunta, en cascada, quiero que borre las respuestas. Sí, posiblemente, ¿no? Me estoy ahorrando. Borrar una pregunta, pues a lo mejor sí que es útil que me borre todas las respuestas, ¿vale? Y de lo mismo, ¿vale? Vamos a guardar y lo tenemos. Básicamente aquí tenemos nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Mirad, si venís aquí a la base de datos, veréis que tenéis aquí un diseñador. Si os fijáis, veis que en el mapa, vamos a traernos aquí las... si me deja traérmelo. Ahí está. Esto lo voy a poner cuadrático. Me gusta más cuando se ve así como cuadrático. Esto era elegir angulares. Así me gusta más, ¿vale? No sé. Bueno, como podéis ver, si me deja, yo creo que ahí se ve mejor, ¿vale? Esta sería en este caso nuestra base de datos, en el que tenemos las categorías, cada pregunta pertenece a una categoría con la relación y las respuestas. Y cada respuesta va a pertenecer a una pregunta. Diremos si esa es la verdadera o es la falsa, básicamente. Bien, dicho esto, vamos a meter alguna categoría. Estoy en la tabla categorías, vamos a insertar, vamos a poner, si nos fijamos, el ID es automático, yo no toco nada. Vamos a poner arte, ciencias, continuar. Vamos a inventar un par de ellas más, yo qué sé, matemáticas, informática, ¿vale? Bueno, tenemos 4, como podéis ver, aquí están nuestras 4 categorías. Veis que les ha ido asignando la 1, la 2, la 3, la 4. Bien, pues, está. Vamos ahora con las preguntas. Arte. Vamos a insertar. ¿Quién pintó la Gioconda? No sé si se escribe Gioconda. No sé si se escribe así, ¿vale? Categoría, arte. ¿Qué va a guardar? 1. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? No sé si se escribe así. Que esto es matemáticas. Bien, vamos a continuar y como podéis ver, si doy a examinar, aquí tengo la primera pregunta que es de arte, la segunda pregunta que es de matemáticas. Tengo básicamente la sucesión. Perdón, tengo ya hecha la relación. Voy a categorías, vamos a eliminar matemáticas. Y como podéis ver no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque existen preguntas de matemáticas. ¿De acuerdo? O mejor me puede interesar que al borrar una categoría me borre. ¿De acuerdo? De tal forma que si a mí me interesa eso, vamos a preguntas, a la estructura, vistas relaciones. Y acá, ¿vale? Cuando yo borro una categoría, veis que restrinjo, ¿vale? Imaginar que pongo en cascada.
Veréis que ahora, si yo borro matemáticas, me deja borrar matemáticas y, como podéis ver, aquí ya no está la pregunta de esa categoría. A mí esto se me antoja peligroso, ¿vale? Sobre todo en una aplicación donde tenéis muchísimas preguntas. Yo creo que lo correcto, a mi modo de ver, en esta situación, sería aquí restringir, ¿vale? Muy bien, por último vamos con las respuestas. Vamos a insertar. Como podéis ver, aquí tengo las preguntas. Solo tengo una. Botticelli. Perdón. Perdonadme. Vale, aquí es guardar 1 o guardar 0 si es verdadero o es falso. Yo voy a poner, por ejemplo, 1, verdadero. Voy a poner aquí a Picasso. Este sería 0. Vamos a añadir alguna más, ¿vale? Y, yo qué sé, Miguel Ángel. Que este sería 0, 0 falso. Y esto quedaría entonces así. Como podéis ver, aquí tendríamos, ¿no?, las 3 respuestas a la pregunta 1, siendo el que pone 1, siendo la que pone 1 la verdadera. Vamos a estructura. Yo lo que voy a hacer aquí es en operaciones, creo que era. Estructura, pregunta, y esto lo que quiero es mover columnas, y lo voy a dejar así, me gusta más. Pregunta, respuesta correcta, ¿vale? Así, creo que se ve mejor. ¿Veis? Las 3 respuestas de la pregunta 1 siendo. Y también una cosa interesante, voy a poner aquí sobre correcta, voy a darle a cambiar en el campo correcta. Y veis que hay una opción que pone comentarios, en el que puedo comentar 0 falso, 1 verdad correcta, ¿vale? De tal forma que al dar a examinar, veis que tengo esa notación aquí que me permite recordar esto, ¿vale? Bueno, esta sería una posible solución, ¿vale? Otra posible solución, ya dependiendo un poco cómo queramos programarlo, puede ser más interesante o menos interesante, ¿de acuerdo? Esta, a nivel de programación, sería luego bastante recurrente y sencilla, pero podríamos decir, vale, doy de alta las 3 preguntas y me ahorro este campo. Cuando tengo las 3 preguntas, podríamos venir acá, voy a insertar, en la estructura, podríamos tener un campo más en el que podríamos poner ID correcta. Y aquí lo que vamos a hacer es guardar el ID. Aquí vamos a guardar el ID de la respuesta correcta. Si la respuesta correcta sería la 1, pues yo aquí guardaría el 1. De tal forma que entonces este campo me le podría ahorrar. Podríamos eliminar ese campo. Aquí ya es un debate, ¿no? Ya depende un poco qué puede ser interesante, porque esta segunda propuesta, claro, primero necesito insertar las 3, sabiendo cuál es la verdadera, cojo el ID y luego tengo que hacer una actualización, acá. Tengo que insertar esto, luego insertar las preguntas, cazar el ID y luego insertar o actualizar el ID. A nivel de programación es un poquito más rollo. A nivel de base de datos, bueno, pues me estoy ahorrando un campo. Sin embargo, con la otra opción, con la primera, la primogénita,
pues simplemente doy de alta y le pongo un 1 a aquella que es verdadera. Claro, son 2 pasos menos a nivel de desarrollo. Y luego a nivel del select, pues posiblemente, bueno, poco más o menos. Me daría un poquito igual ahí, sinceramente. ¿Vale? Me daría un poquito igual. Vale. Otra opción totalmente ya diferente, pero en este caso nos vamos a basar en MySun. Voy a crearme una nueva, que sería trivial. Trivial, le vamos a llamar preguntas. Preguntas 2, ¿de acuerdo? Otra opción, otro ejemplo. De tal forma, ¿cómo va a ser esta tabla? Vamos a tener el ID de la pregunta, incrementable, clave principal, un signo. La pregunta en sí mismo. La pregunta en sí misma, que va a ser de tipo varchar de 1500, cotejamiento UTF-8, Unicode. La categoría a la que pertenece. La categoría a la que pertenece, que va a ser un pequeño entero, un signet de tipo indexado, ¿vale? En este caso le vamos a llamar categoría. Veis que es muy parecida a la anterior, ¿vale? Muy parecida. Esto voy a aprovechar, ya lo vamos a dejar como UTF-8 Unicode. Bien. Por último, respuestas. Respuestas en el que voy a guardar aquí un JSON. ¿Vale? Realmente un JSON me da igual ser un JSON, aquí os lo explicará. Almacén permite el acceso eficiente a datos de un documento JSON. Me da igual un JSON que guardarlo como un varchar. O sea, lo que voy a guardar es una cadena de texto, pero con una estructura. Parece ser que es algo más eficiente JSON, vale, pues JSON, ya está. No te compliques la existencia, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner UTF-8, aunque esto aquí, sinceramente, nos daría un poquito igual. Vale, dicho esto, vamos a guardar. Y con esto solo no necesitaríamos la tabla de respuestas. Entonces yo aquí, al dar a insertar, meteríamos la pregunta, ¿no? No sé, ganador, categoría. Fijaros, perdonad que aquí con la explicación se me ha ido a mí un poquito la estructura de la tabla. No lo he hecho bien. No lo he hecho bien porque... esto, ¿vale? El motor de almacenamiento no quiero que sea de tipo i9, sino MySun, ¿vale? En este caso, de tipo MySun. Me ha dejado cambiarlo porque no tengo ningún dato. Si hubiéramos tenido datos y encima hubieran estado involucrados en alguna operación de tipo relacional, no me hubiera dejado, ¿vale? Como ni había relaciones, no había creado relaciones, ni había datos, sí que me ha dejado. Entonces, he cambiado, ¿vale? Vamos a la estructura. Como podéis ver, a diferencia, por ejemplo, de preguntas, si voy a la estructura, veis que tengo el icono, ¿no?, de vista de relaciones aquí. Sin embargo, en preguntas 2, si voy a la estructura, como podéis ver, no tengo ese icono. No puedo hacer relaciones en tablas de tipo MySun. Lo estáis viendo. Qué putada. Bueno, no pasa nada. Simplemente que aquí pues tendríamos que tener algún sistema en el que, bueno, yo veo las categorías, ahora mismo tengo, por ejemplo, vamos a meter una nueva categoría, 1, 2, 3, se supone que nos iba a dar el 3, no, nos dará el 5, ya sabemos el motivo. Ese 3 que hemos eliminado antes de matemáticas, ya no me le debería volver a dar. Vamos a poner, por ejemplo, fútbol o deportes. Fútbol. No. Vamos a examinar, como podéis ver, le da el 5, ¿vale? Entonces, vamos ahora a preguntas, damos a insertar y ganador, equipo, vamos a poner equipo ganador de la Copa del Mundo de 2000. ¿Cuándo fue? ¿En 2022 o 2023? No lo sé. Ya. Bueno, esto hemos dicho que es el 5. Yo guardo ahí el 5 porque sé que es, aunque no existe una relación directa, sí que sé que con el 5 guardo, sé que el 5 es el ID de
la categoría fútbol. Y aquí vendría el qué, vendrían las respuestas. ¿Eso cómo sería? Bueno, pues tendríamos que generar un JSON. ¿Qué es un JSON? Vamos a ponerlo, ya lo hemos visto. Un JSON es un formato que nos permite, ¿vale? Es un formato que nos permite difundir, nos permite traspolar, nos permite enviar información entre diferentes equipos. Información o datos estructurados, simple y llanamente teniendo pares de valores, como se está diciendo, el nombre y el valor, 2 puntos, ¿vale? Esto sería algo parecido a esto, de tal forma que a poco que leáis yo puedo meter aquí un JSON, de tal forma que vamos a, me voy a ahorrar, yo creo que todo esto, así, va a ser un array donde voy a poner aquí, por ejemplo, respuesta, si me deja, respuesta, simplemente la R para que ocupe menos, y vamos a poner Francia, sería una respuesta, y vamos a poner aquí la V de verdadero, ¿vale? Si es verdadero o falso, y esto sería, por ejemplo, 0 cuando cuando no es la respuesta. Vamos a poner, por ejemplo, aquí Argentina, no, respuesta, otra respuesta sería Argentina, vamos a poner verdadero, y aquí vamos a poner 1. Y la última, puede ser tantas como yo quiera, o sea, este JSON puede ser tan complejo como a mí se me antoje. Vamos a poner España, que sería falsa. Podemos meter más, sí, tantas como queramos. Por ejemplo, otra podría ser Marruecos. Que, como podéis ver, ¿le podríamos mejorar? Sí, podríamos mejorarlo. Este JSON yo creo que le podríamos mejorar con un valor principal que sería correcta. Correcta, a ver si me deja 2 puntos. Voy a decir que sea la 1, de tal forma que entonces me puedo ahorrar esto. ¿Vale? Bien, entonces, el formato del JSON aquí sería el par de valor que me dice la clave, esto sería el 0, esto es un array, un array dentro del JSON, 0, a lo mejor así se ve mejor, no sé. Es que no sé si se ve mejor así. No sé si me va a dejar ahora guardar con los... Tendríamos la posición 0, la posición 1, que es la correcta, posición 2, posición 3. Veis que están separados por la coma, ¿vale? Vale, voy a dar a continuar y básicamente eso es lo que yo guardo. De tal forma que, como podéis ver, tengo indexadas en una única tabla en el que tengo esto, ¿vale? No existe una relación, ¿vale? No existe una relación, sí, estoy de acuerdo, pero como tengo el ID guardado aquí de la categoría a la que pertenece y todas las respuestas las tengo aquí, ¿cómo? Vale, lo tengo en un JSON, que es un formato que yo puedo analizar, puedo parsear, porque los lenguajes de programación están preparados hoy en día para analizar este contenido, de tal forma que por cada pregunta puedo extraer su respuesta y cuál sería en una única tabla. Otra opción. En este caso, MySan. Esto ya os digo que extraer información de aquí sería mucho más rápida que extraerla de aquí, pero insertar información aquí sería un poquito más lento. Bueno, pues en vosotros está. Yo os he dado varias opciones al trabajar con esta tabla. ¿Qué habéis hecho vosotros? Contadme.
la del principio. La primera de todas. Pero yo al final es que relacioné en dos tablas las respuestas y las preguntas. Vamos, hice lo mismo que tú, un booleano 0 y 1 de respuesta correcta, pero además también la incluía en la tabla de las preguntas. Ajá, vale. Irene, ¿qué hiciste? Yo también, como lo explicaste al principio. Ajá. Marco, si estás hablando no te escuchamos, ¿eh? O yo no te escucho por lo menos. No, no te escuchamos. Rosa, ¿cómo la has visto? Lo he visto bonito, pero yo no hice ni la mitad de eso. ¿Has visto el tema de las tablas, que es diferente al concepto que tenías cuando me lo mandaste ayer? Es diferente, o sea, una tabla es una entidad para guardar cada uno de los elementos que vamos a tratar. Preguntas por un lado, categorías por otro y en este caso luego las respuestas por otro. ¿Vale? Y luego ya cada tabla pues tiene sus campos. En el caso de las preguntas, pues tiene el ID y la categoría a la que pertenece, etcétera, etcétera. ¿Vale? Claro, ¿y yo cómo hago? Ahora puedes hacer lo que hice ayer, tengo que hacer otro nuevo, ¿no? Claro, sí, porque solo tienes una tabla. Vale. Juan Carlos, ¿qué tal? Sí, hice más o menos lo mismo que el resto, la Vale. primera opción. Bueno, dicho esto, eh, en esta tabla, en esta tabla, poco voy a poder hacer, ¿vale? Voy a intentar buscarme alguna otra, a ver si tengo en Alfonso. Voy a ver aquí, ¿qué tengo por acá? Mira, aquí tengo una parecida. Como podéis ver, es parecida, bueno, si no parecida, muy, muy igual, ¿no? Al primer caso que he explicado, donde tengo las categorías, las preguntas, con la categoría a la que pertenece, y las respuestas. En el que tengo la pregunta a la que pertenece esta respuesta y si es verdadera o es falsa. Bueno, en este caso se ha optado por esta propuesta. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, con esta estructura relacional de información que tenemos que conocer, tenemos que saber que en la trastienda tenemos un lenguaje que nos va a permitir, un lenguaje, no es un lenguaje de programación 100%, pero podríamos decir que es un lenguaje que necesitamos aprender para manipular esta información, lo que nos va a dar unas dotes, unas dosis pues muy interesantes para manipular toda esta información. Ya os expliqué ayer, ese lenguaje se llama SQL. Vamos a empezar con una sentencia muy simple, que es la sentencia select. ¿De acuerdo? La sentencia select, como podéis ver aquí, lo que nos permite es seleccionar, extraer información de una o varias tablas. Atención, de una o varias tablas. ¿Vale? En este caso es una sentencia, aquí tenéis una sentencia muy simple. Selecciona. A ver si me deja irme, que he dado sin darme cuenta. Select.
Vale, ¿qué hace selecciona? Posteriormente, ¿qué iría después del sele? Los campos de las tablas que quiero mostrar. Voy a editar. Entonces, aquí, en vez de asterisco, voy a poner, por ejemplo, categoría. Aquí, en principio, me debería dejar, sí. Funciona igual, mira, si yo escribo cate y dais control, espacio, funciona igual que Visual Studio. Veis que ya me despliega todas las coincidencias. Yo doy a categoría, ¿vale? Coma, y podríamos poner más campos. En nuestro caso solo ID, porque es que esta tabla solo tiene 2 campos, ¿vale? Pero lo quiero en este orden, por ejemplo. Categoría y luego ID. Coma y los campos que yo quiera mostrar. De esta o de varias. En este caso, imaginar que solo quiero el campo categoría. Bien. Luego va la palabra reservada from. From viene a significar algo así de, ¿no? Como de quién. Y posteriormente, esta comilla, si queréis, la podéis eliminar, ¿vale? No vale para nada. Entonces, esta sería la sentencia más simple. Seleccióname el campo categoría de la tabla trivial categorías. Si dais a continuar, que es algo así como ejecutar, pues aquí veis. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Si yo ahora le digo ID, coma, pues me da el ID con la categoría. ¿Vale? Hay un comodín que es asterisco. El asterisco significa todo. Dame todos los campos de esta tabla. Como podéis ver, me da todo. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, a preguntas. Bueno, me da igual hacerlo desde aquí, simplemente es para que lo veáis. Entonces, aquí yo podría decir, dame la pregunta y el ID de la tabla preguntas. Posteriormente, ¿qué nos encontramos aquí? Lo habitual es encontrarse un where, que viene a ser como dónde, ¿vale? Aparte que esto es bastante traducible, ¿no? Al contexto o a la forma de pensar humana, ¿no? Seleccióname estos campos de esta tabla donde cumplan estas restricciones, donde cumplan estos condicionantes. Y esto funciona muy parecido al if de programación, ¿vale? Podéis utilizar también paréntesis, si queréis. Donde, por ejemplo, la categoría sea igual, no necesitamos poner igual, simplemente igual, donde la categoría sea igual. O sea, aquí no funciona como una asignación, sino como un condicional, ¿vale? Donde categoría sea igual a 3, por ejemplo. 3, no sé qué categoría será, ¿vale? Pero voy a filtrar todos aquellos que sean, cuya categoría sea igual a 3. Vamos a continuar y tenemos 3 preguntas. Aquí lo tenéis. Vamos a editar. Y ahí tendríamos las de la 4, que tiene pinta de ser como informática o programación o algo de eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo quiero todas las preguntas de la categoría 3 y la categoría 4. ¿Quién me ayuda? Si esto funciona como un if, ¿quién me ayuda? ¿Qué habría que poner aquí a partir, no? Hemos dicho de la categoría 3 y categoría 4. Venga, decidme. ¿Qué pensáis que puede ir ahí? Si quieres los de la categoría 3 y 4, pones categoría. Lo que tienes más, coma 3, ¿no? ¿Cómo lo harías en un if? Un ampersand, ¿no? Ampersand, Ah, así. sí. Aquí sería an, ¿vale? Bueno, también se puede utilizar el ampersand, pero os recomiendo mejor an, y. Y categoría 3. ¿Así dices, Irene? Sí, sí. Yo pongo mis dudas en esto. Yo creo que no hace falta volver a poner categoría.
No, poner 4 en 3. No. La síntesis es correcta, ¿eh? Está bien escrito. Pero la matemática o la lógica no. ¿Vale? Irene, ¿cuántos años tienes? 24. ¿Puedes tener 26 si tienes 24? No. ¿A que Ah, no? ¿No puedes cumplir dos cosas al mismo tiempo? O tienes 24, o tienes 26, o tienes 15, pero no puedes tener dos edades al mismo tiempo. Bueno, pues yo que sé, hoy en día ya con la locura que tenemos, puede ser cualquier cosa, vas al registro y eres lo que quieras, pero en principio 24 años, ¿vale? entonces es or. Or, or, or. Ahora, si yo quiero sacar a la gente que mi tabla tienen 24 y 25 años, fijaros que os estoy confundiendo con la dialéctica. Es normal, mucha gente, o mejor, cuando os intentan transmitir las necesidades, utilizan su lenguaje, un lenguaje humano. Yo digo, pues yo quiero a las personas de 24 y a los de 25. Y te equivocas. No, es que el lenguaje de programación sería a los de 24 o los de 25. O sea, ambos cumplen. En este caso, en este caso, como podéis ver, ahí estoy llamando a aquellas preguntas que son de la categoría 4 o de la categoría 3. Entran los dos. Vamos a verlo. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Aquí está lo de la categoría. Vamos a mostrar para que se vea también categoría. Y como podéis ver, ahí lo tenemos. Ahora, podéis utilizar, si queréis, paréntesis para verlo mejor. ¿Vale? Podéis indexarlo como queráis, ¿de acuerdo? Es lo mismo contado de otra manera en el que se puede ver. En este caso, como estamos viendo todos los campos, pues nos podemos ahorrar. Si queremos todos los campos, damos el asterisco y exactamente igual, ¿vale? Bien, por último, aquí en muchos casos nos podemos encontrar también un order, que viene a ser order by, se escribe así, order by, en el que podemos elegir en qué orden quiero mostrar esto. Imaginar que yo quiero ordenado por pregunta de forma ascendente o descendente. Voy a elegir, por ejemplo, ascendente. Por orden alfabético cuando es string o por orden numeral cuando es un valor entero. Vamos a ver qué sucede. Como podéis ver, esto está ordenado, ¿vale? Pensar que esto es un número, o sea, como es una interrogación, va adelante. Luego va la E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. ¿Lo veis? Parece que está funcionando correctamente. Yo lo quiero ordenar por ID. Pues simplemente ponemos aquí ID. Y veis que ahora está ordenado por ID. Ahora quiero tenerlo ordenado por pregunta ascendente, coma, y luego por ID descendente. En caso de que haya, pues no sé, por ejemplo, bueno, es que aquí no se va a dar el caso, pero hay veces que puede ser que tenemos varios con el mismo orden, por decirlo de una forma. ¿De acuerdo? Y por último, aquí podemos hacer un límite. Podemos limitar, ¿vale? Este límite, hay veces que tenemos una, pues imaginar, ¿no? Tengo facturas y yo quiero tener el listado de las últimas 10 facturas. 10, límite 10. O quiero las 10 siguientes, 10,10. O quiero las 10 siguientes, 20,10. Me sitúo en la posición 20 y a partir de él cojo otras 10. ¿Vale? Pero de esta forma serían las 10 primeras que
Si lo tengo ordenado, por ejemplo, las 10 últimas facturas, ¿cómo sería? Pues vamos a poner a hacer esto, continuar. Como veis, le he ordenado de forma descendente, con lo cual la última que yo la 22, 19 y aquí tengo las 10. Quiero limitarlo a 5, para que se vea, porque aquí 5. ¿Veis? 5. Entonces, esta sentencia SQL, pues es la más típica, es lo que más se utiliza, sobre todo select, ¿de acuerdo? Select, ya os digo que es lo más recurrente, lo más habitual. Vamos a hacer un pequeño, hay varias formas, ¿de acuerdo? En lugar de poner el numerito aquí, quiero poner la categoría, el nombre de la categoría. ¿Dónde está esa información? Esa información lo tenemos en la tabla de categorías, de tal forma que entonces necesitamos dos tablas, trivial y trivial categorías. Y aquí, entonces, ¿vale? Estoy involucrando dos tablas, ¿vale? De tal forma que aquí ya no puedo elegir, ya tendríamos que ser más específico. ¿Qué campos, pero también de qué tabla? ¿Vale? Antes simplemente poníamos el nombre del campo, pero es que ahora tenemos que poner el nombre de la tabla y el nombre del campo. Imaginar que yo quiero, por ejemplo, de la tabla trivial preguntas, quiero la pregunta. Entonces sería nombre de la tabla, punto, nombre del campo que quiero mostrar, seguido de una coma, y, por ejemplo, trivial categorías, punto, categoría. Quiero mostrar la categoría. ¿De acuerdo? From las tablas involucradas. Pueden ser 2, 3 o 20. Esto depende ya de las sentencias SQL. Hay sentencias SQL que pueden ser muy complejas y que estos, de verdad, empieza a ser bastante complicado. Luego, ¿cómo podemos sacar el producto cartesiano de esto, no? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Si hay relaciones, a mí me gusta más utilizar la igualdad, el where con una igualdad. Si no, pues podríamos utilizar... ¿cómo se era? No me acuerdo ahora. Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Ahora lo vemos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es... Vamos a quitar el order este, bueno, vamos a quitar todo porque vamos a ir haciéndolo. ¿Dónde? Lo primero que tenemos que hacer es la restricción, de tal forma que es como hacer la relación. ¿Qué relación? Pues tenemos trivial, categorías, punto ID, es igual a aquello donde existe una igualdad entre el ID de categorías y preguntas categoría, ¿vale? Donde existe una igualdad, realmente va a existir siempre una igualdad, si hemos creado, ¿vale? Si hemos creado. Esto a lo mejor no funciona 100% cuando es una tabla de tipo MySum, pero, porque no existe esa restricción relacional. Pero aquí, al existir una, o sea, para que exista una pregunta, tengo que añadirle a una categoría. Y esa categoría debe existir, con lo cual, esto, lo que está haciendo, dame estos resultados de estas tablas donde se cumpla este producto cartesiano. ¿Vale? Bien. Vamos a ejecutar esto. Como podéis ver, aquí tengo todas las preguntas que están en la base de datos con la categoría a la que pertenecen, pero en cristiano, no en numerito, porque es así como yo lo estoy imponiendo. ¿De acuerdo? Y de lo mismo. Puedo hacer un order by y puedo hacer un limit posteriormente. Pero si hago un order by y yo imaginar que lo quiero por orden alfabético de la categoría, ¿vale? Order by, al estar varias tablas involucradas, tenemos que decirle el campo por el que quiero que se ordene, diciendo la tabla y posteriormente el campo. Entonces, como podéis ver, me lo ordena de forma alfabética, siguiendo este campo. ¿De acuerdo? Bueno, pues... tema select, yo creo que de forma introductoria, con esto más o menos
nos vale. Podemos decir que nos sirve, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora un insert. Vamos, por ejemplo, aquí, categorías, que sería la más simple. ¿Cómo hacemos un insert? Con la sentencia insert. Pero este programita, PHPMyAdmin, nos va a ayudar. Yo me gusta mucho utilizarlo simplemente porque hago un copia y pega. Entonces muchas veces me ahorro errores de tipado a la hora de escribir. Vamos a insertar, si dais al icono de insertar, vamos a insertar una nueva categoría. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, madre mía. Teatro. ¿Vale? Bien, fijaros, nos dice una fila insertada. El ID de la fila insertada es el 8. ¿Y veis que hay una sentencia SQL? Pues si quiero insertar en una tabla, vamos a analizarla. ¿Vale? Me lo voy a copiar. Fijaros que aquí tengo teatro. Bueno, ya tenemos teatro por aquí. ¿Vale? Vamos a hacer en lugar de un insert, voy a hacer una sentencia SQL yo manual. Lo pego y vamos a estudiarla. Estas cositas me las puedo ahorrar, me lo puedo ahorrar, me lo puedo ahorrar. Esas comillas me las puedo ahorrar. ¿Vale? Las que no me puedo ahorrar son estas. Esa comilla, esto puede ser comilla o comilla doble, ¿eh? Punto y coma. Bueno, ¿cómo funciona el insert? ¿Cómo funciona la sentencia insertar en una tabla de una base de datos? Bien, palabras reservadas, insert into, que viene a significar como algo así como insertar en. Vamos a insertar en y posteriormente la tabla. El nombre de la tabla es la que quiero insertar. En este caso, la tabla trivial categorías. ¿Vale? Perdonad. Muy bien. ¿De qué va acompañado? Entre paréntesis, los campos de la tabla. Mejor dicho, el orden de los campos. Realmente lo habitual es poner todos los campos, a menos que haya campos que puedan ser de tipo null, que no necesiten valor de forma obligatoria. Pero lo habitual es meter todos los campos aquí. Y lo habitual es meterlo en el mismo orden en el que han sido creados. ¿Vale? ID categoría. Bueno, pues ID categoría. Después, la palabra reservada value. Y posteriormente, los datos que quiero incorporar separado por coma. Cuando es un valor de tipo varchar, char, test, big T, cuando es de tipo string, tienen que ir entre comillas. Si es de tipo fecha, entre comillas. Solamente van fuera de comillas cuando es de tipo valor numérico, sea un valor decimal o sea un valor entero. ¿De acuerdo? En este caso, podemos omitir el ID. ¿Por qué? Porque el ID es autonumérico. Con lo cual, cada vez que yo inserte algo, le va a dar un número. Entonces queda mucho más resumida. Vamos a insertar en la tabla categorías, en el campo categorías, vamos a insertar, por ejemplo, artes escénicas, que viene a ser parecido, ¿no? Vamos a continuar. Una sigla insertada, me dice que es el ID 9. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Aquí voy a eliminar teatro, que es un simple delete, y voy a hacer un cambio, ¿vale? La estructura, categoría, voy a cambiar y voy a decir que esto sea de tipo... Desde aquí no me va a dejar... No, desde aquí no me va a dejar. Voy a seleccionarlo y voy a decir que sea de tipo único. De tal forma que esto, al ser de tipo único, es como una especie de índice. No puede haber dos campos que tengan el mismo nombre de categoría. Entonces, si yo intento meter ahora aquí, vamos a examinar, vamos a intentar meter arte, ¿de acuerdo? Vamos a intentar meter arte. SQL, lo pego. Arte. Veréis que no me va a dejar.
porque ya me dice entrada duplicada. Entonces, con esto ya me estoy evitando que haya dos categorías con el mismo, dos artes o dos teatros o dos X. Voy a poner artes ahora, artes. Entonces, ahora ya me debería dejar. Y de 11, ¿vale? Voy a ordenar esto por ID. Ahí está. Bueno, pues así es un insert. Lógicamente aquí es muy simple. Si fuera en preguntas, vamos a editar, vamos a hacer un insert ¿dónde? Pues en este caso, insert en preguntas. El ID me le puedo ahorrar, como ya sabéis. Pero también necesito introducir la categoría. Entonces vamos a insertar una pregunta. ¿De qué? Me da igual. De teatro. Calderón de la Barca fue un gran... Y esto pertenece a, creo que era 9, que era teatro. ¿Vale? Así estaríamos insertando en la base de datos. En la tabla, preguntas, en el que le estoy diciendo este orden debe coincidir con este orden. ¿Veis? Separado por comas. Vamos a... ¡Ahí va! Joder, he dado a cancelar. Perdonadme. Esto es 9, creo que era. Bueno, vamos a continuar. Me quito el punto y coma. Y aquí esta cosa que sobra. Esas comillas, esas tildes o cosas raras lo pone este programita, pero no es necesario. Entonces, como podéis ver, aquí está. Siendo 9, artes escénicas. Bien, pues ahí tenéis el insert. ¿Vale? ¿Cómo podemos borrar datos de una base de datos? Pues exactamente igual que el select. Exactamente igual que el select. Mirad, voy a editar. Donde hay un select, en lugar de seleccionar voy a poner delete. Pero no necesito especificar, a mí me gusta ponerlo en mayúscula, ¿eh? No necesito especificar campos, simplemente digo delete de esta tabla. Si yo hago esto, lo que voy a hacer es vaciar la tabla. Cuidado, cuidado con delete. Ahora, si hago un where, entonces ya soy específico, exactamente igual que en el select. Entonces yo voy a borrar, por ejemplo, esta pregunta que acabamos de hacer. De tal forma que digo, bueno, pues bórrame la pregunta cuyo ID, esto sí que tiene que ir en minúscula porque el campo es en minúscula, es igual a 23. Esto me debería borrar este registro. Es muy parecido al select, simplemente que no necesitamos campo porque realmente eso aquí no tiene nada que ver, simplemente borra de la tabla, ¿vale? De esta tabla borra los registros que cumplen ciertas restricciones, nada más. Aquí no hay order, no hay... Vamos a continuar. Bueno, podríamos poner order si queremos que no lo borre en un determinado orden, pero no sé, no encuentro una casuística donde me podríamos encontrar, a lo mejor se podría hacer. Vamos a continuar. Me dice que hay una fila afectada, ya la ha borrado, vamos a examinar. Como podéis comprobar, ahí no está. ¿Vale? Podríamos borrar, por ejemplo, todas las preguntas de una determinada categoría. Yo puedo hacer aquí delete from trivial preguntas where categoría es igual a 3. ¿Qué hago? Me cargo todas las preguntas de la categoría 3. Esta y esta. ¿Qué va a suceder? ¿Me va a dejar eliminarlo? Pregunto.
¿Qué pensáis? Me va a dejar antes me ha dejado eliminarlo, ¿eh? Antes me ha dejado eliminar la pregunta que acaba de hacer. Entonces, con las mismas, yo vuelvo y os pregunto, si yo hago esto, ¿me va a dejar eliminar todas las preguntas de la categoría Depende de 3? la relación que tengan con las respuestas, ¿no? Exacto. Habría que ver respuestas y ver qué relación tenemos, porque estoy guardando la pregunta. Entonces, en principio, vamos aquí a la vista relaciones y vemos que si yo elimino una pregunta, al mismo tiempo va a borrar las respuestas. Entonces, me va a dejar borrarlo, pero es que aparte de dejarme borrarlo, va a borrar todas las respuestas de esa pregunta. ¿Vale? Aquí no tendríamos ningún tipo de problema. Por ejemplo, veis que tengo la pregunta 2 que pertenece a la categoría 3. Vamos a examinar y la pregunta 2, Rosalía, Messi, estas dos deberían de eliminarse, ¿de acuerdo? Al igual que de la 19. ¿Quién escribió La Guerra de los Mundos? La 19, habrá más, ¿eh? Esto está paginado. Hay en la siguiente página, aquí está. ¿Veis? Estas dos me debería también dejar eliminarlas. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Bueno, debería eliminarlas. Vamos a ejecutar esto. Vamos a aceptar. Me dice que hay 3 filas afectadas. Es verdad, había 3. Ya no están. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, estas dos, a ver si están. Vamos a actualizar esto. Como podéis ver, ya no están. Esto se ha reducido. ¿Veis? Lo ha hecho todo por nosotros. Eso sería delete. ¿Vale? Nos quedaría el update, que es una actualización, una modificación. Lo vamos a hacer sobre esta, por ejemplo, en lugar del Real Madrid, voy a poner Real Madrid Atleti. Pico fuera y veis que me genera el SQL, con lo cual básicamente ya lo tengo. ¿Cómo funciona un update? Vamos acá. Lo vemos así. Update significa actualiza, cambia, modifica, edita. Luego va la tabla. La tabla sobre la que quiero actuar. Posteriormente la palabra reservada set. Y después de set van a ir los grupos, los pares de campo valor, campo valor, campo valor, separado por comas, que quiero modificar. De tal forma que en este caso solo, única y exclusivamente tengo el campo respuesta, que como esto es un... A mí me gusta más así, ¿eh? Como esto es un string, será un varchar, vamos a dejarle en Real Madrid 2. Y luego la restricción de qué registros alcanza. En este caso solo alcanza, si es una única tabla, vamos a dejarlo así, aquellos cuyo ID es 7. Entonces, ¿a qué estoy atacando? Básicamente, a aquellos registros que cumplen la condición. Aquí lo frecuente y lo habitual es que tengan un determinado ID o que cumplan una serie de restricciones, ¿vale? Por ejemplo, quiero sumar a todas las personas que ahora mismo eran auxiliares administrativos de la empresa, con lo cual pues, tendrán algún tipo de campo que les identifica como auxiliar administrativo. En su nómina les quiero añadir 50 euros, por ejemplo. Bueno, pues aquí vendría la restricción y aquí el campo o campos. Pueden venir campos, ¿eh? Por ejemplo, categoría. Perdón, esto era respuesta. Voy a poner verdadera. No sé si era verdadera o correcta. Correcta, voy a decir que esta sea la correcta. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, la respuesta 7, voy a cambiar el campo respuesta y el campo correcta. Vamos a ello. Me dice que hay una fila afectada y veis,
aquí está. 2 y correcta, que es igual a 1. En realidad, SQL, a grandes rasgos, esto vendría a ser un resumen de las sentencias principales que podemos utilizar, que habitualmente vais a utilizar. En esta primera puesta en escena, ¿vale? Creo que con esto es suficiente, ¿de acuerdo? Pero SQL, ya os digo que tiene muchas más peculiaridades, sobre todo con el select. Y luego tiene, aparte las bases de datos, pues tienen más propuestas, no solo hay tablas. Podríamos encontrar vistas, podríamos encontrar procedimientos almacenados, triggers. Hay diferentes elementos que también pueden ser constitutivos de utilizar en las bases de datos. Pero la verdad es que a grandes rasgos el 90% del uso que le damos a las bases de datos suele ser esto. O sea, hacer las tablas, crear las relaciones correctas con los elementos correctos y luego utilizar SQL. Lógicamente, el SQL, esto lo vamos a utilizar en nuestras aplicaciones, mandando las sentencias adecuadas para poder manipular los datos. A final de cuentas, la base de datos que está en el servidor va a actuar como un repositorio de información, pero un repositorio inteligente, un repositorio que tiene lógica, al cual es como una especie de gran array o gran repositorio de arrays enlazados, pero que al mismo tiempo le podemos dar órdenes utilizando SQL. O sea, lo que estamos haciendo es lo que veníamos haciendo ahora, pero con una capa mucho más interesante, que la administra el servidor de base de datos y que tiene la inteligencia y los elementos adecuados para manipular los datos de una forma mucho más interesante de la que teníamos hasta ahora. Esto, lógicamente, nos abre unas posibilidades muy, muy interesantes. ¿Vale? ¿Dudas? Vale. Voy a parar este vídeo